Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos comenzando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, el programa número 22 del año 2021, en este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Iniciamos el mes de julio con este programa de Data Universitaria Radio. Como siempre, muchísimas gracias a las emisoras que comparten este ciclo radial semana a semana, a toda la audiencia que está ahí siempre del otro lado y de paso, ya que estamos comenzando, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @Data Universitaria y en Twitter, @DT Universitaria. También se pueden suscribir a nuestros otros canales de Spotify y de YouTube, donde siempre vamos compartiendo otros contenidos complementarios a este ciclo radial, y ya te voy a estar comentando acerca de un nuevo contenido que publicamos en YouTube recientemente en este comienzo del mes de julio. Y antes de pasar a las entrevistas que tenemos para compartir en este programa, te voy a estar comentando algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, estas son algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, equiparán universidades con centros de biosimulación con una inversión de 1.400 millones de pesos. El pasado 25 de junio presentaron y lanzaron el programa de fortalecimiento de biosimulación para las carreras de medicina, kinesiología, obstetricia y enfermería, por el cual las instituciones universitarias podrán adquirir los elementos necesarios para equipar las salas, logrando así el fortalecimiento de todas las carreras que están incluidas en esta convocatoria. CONICET y 4 universidades nacionales desarrollaron el primer alimento bebible a base de quinoa. Un grupo de investigadores e investigadoras, a través de un consorcio entre el CONICET y las universidades nacionales de La Plata, Lanús, Luján y Quilmes, desarrollaron la fórmula de un alimento bebible a base de proteína vegetal, inédito en el mercado argentino. La bebida, denominada Viva, aporta una cuota importante de proteínas y múltiples beneficios nutricionales derivados del grano de la quinoa. En un ratito vamos a estar hablando con un investigador, vamos a estar compartiendo una entrevista que hicimos con uno de los investigadores que desarrolló este alimento. Rectores y rectoras debatieron sobre los desafíos de las universidades públicas en la pospandemia. Este martes 29 de junio, autoridades de las universidades nacionales que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional llevaron adelante un plenario de rectoras y rectores de forma extraordinaria. La Asamblea Máxima del CIN aprobó, por un lado, apoyar los proyectos de creación de las universidades nacionales del Saladillo, de la Cuenca del Salado, del Pilar y del Delta, que actualmente se encuentran en tratamiento, además del proyecto de nacionalización de la Universidad Provincial de Ezeiza. Por último, las y los rectores presentaron el documento Desafíos de las Universidades Públicas en la etapa de la pospandemia. El documento concluye diciendo: las universidades no vamos a volver a funcionar de la misma manera que antes. Necesitamos adecuarnos a la nueva modalidad y atender las necesidades más urgentes de las comunidades en las cuales estamos insertas. La educación es la herramienta fundamental para transitar el escenario de transformación social y política nacional que requiere la Argentina. La Universidad Nacional de La Plata creará un observatorio de políticas de salud. Se trata de un espacio de trabajo orientado a producir conocimientos científicos sobre problemáticas sanitarias, derecho a la salud de la población, analizar las condiciones de empleo y trabajo de los efectores de salud y producir procesos formativos y laborales de estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de La Plata.
destinarán 500 millones de pesos a fortalecer la extensión universitaria. Tras una resolución presentada por la Secretaría de Políticas Universitarias, el Ministerio de Educación de la Nación hizo efectiva la iniciativa que destina 500 millones de pesos para el fortalecimiento de la extensión universitaria dentro del presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2021. Esta nueva partida presupuestaria permitirá financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales en dicha área de las universidades nacionales. También en un rato nada más vamos a estar conociendo cómo es el trabajo de una Secretaría de Extensión, en este caso de la Universidad Nacional de La Rioja, así que atentos. Otra noticia es que comenzaron a tratar el proyecto de ley para jerarquizar la enfermería. Este miércoles 30 de junio se realizó un plenario entre las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, donde recibieron a especialistas para comenzar el tratamiento del proyecto de promoción, formación y desarrollo de la enfermería. Según el texto que presentó el Poder Ejecutivo, se proveerá de recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país. Asimismo, se busca avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes. También, a través de esta iniciativa, se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación. Ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley del Programa Nacional Doble Carrera. Recordemos que en el mes de mayo hubo una reunión entre la diputada nacional Gisela Marciota junto con miembros de la Comisión Directiva de la Federación del Deporte Universitario Argentino y algunos deportistas universitarios para definir y confirmar el borrador de esta propuesta que se presentaría ante el Congreso. Finalmente, esta semana, el proyecto de ley para crear el Programa Nacional de la Doble Carrera ingresó a la Cámara Baja Nacional. El proyecto prevé que luego de un relevamiento de las situaciones académicas de los y las deportistas del país se puedan generar distintas instancias de acompañamiento y promoción, ya sea desde la orientación vocacional, becas, patrocinios, inserción laboral, etc. De esta forma, lograr brindarles la ayuda necesaria para desenvolverse en ambos espacios, tanto en lo deportivo como en lo académico. Bueno, estas fueron algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Y como te contaba, en un ratito vamos a estar compartiendo una entrevista que hicimos con uno de los investigadores del desarrollo de este alimento bebible a base de quinoa, que contaba recién la noticia. También vamos a estar hablando con la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja, de cómo se desarrolla extensión fundamental de las universidades nacionales en el marco de la pandemia. Y también, como te contaba recién, este viernes compartimos en nuestro canal de YouTube una entrevista en exclusiva con el nuevo rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el doctor Daniel Fernández. Una entrevista realmente muy interesante donde pudimos hablar del presente, del futuro de la universidad, del proyecto de gestión de esta Universidad del Sur argentino. Y también, en particular, le hemos preguntado al rector Fernández sobre su historia, porque es uno de los investigadores que fue repatriado en el marco de la primera instancia del programa Raíces allá por el 2003. Así que te comparto este pequeño fragmento de que nos contaba esta historia. Así que compartimos este pedacito de la nota con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández. Me gustaría, Daniel, preguntarle algo más personal, ya que es la primera vez que hablo con usted y es muy importante e interesante este tema. Usted es uno de los tantos científicos que tuvo que emigrar del país en el año 2000, pero también uno de los más de 1000 que fue repatriado en el programa Raíces allá por el 2003. ¿Qué nos puede contar de ese momento en que tuvo que irse del país para poder continuar con su carrera científica y cómo fue volver a la Argentina unos años después, ¿no? Y fue un momento bastante angustiante porque no es que uno elegía, sino que no había opciones. Eso me sucedió a mí. Yo me doctoraba y no tenía opciones para seguir en el sistema científico argentino. Por mucho tiempo la carrera de investigador en el CONICET había estado cerrada. No recuerdo ahora exactamente si en ese momento ya se había abierto o no, porque se abrió más o menos para esa época, pero claro, había gente esperando desde hacía 5, 6, 7 años con mucho más antecedentes, con mucho más historia. Era imposible competir y entrar en esas circunstancias. Así que, bueno, por suerte tuve la oportunidad de irme al exterior, pero eso implicó, bueno, movilizar a toda mi familia
en ese momento tenía mi hija de 1 año. Nos fuimos con mi esposa y mi hija al exterior, sabiendo que, bueno, son a veces espacios que te enriquecen por momentos, pero también el desarraigo no es fácil. Nosotros pensamos que iba a durar 2 años, pero la realidad argentina no cambió, empeoró incluso, y cuando queríamos volver, seguía sin poder entrar a la carrera de investigador, así que tenía que volver sin trabajo y bueno, decidimos probar suerte un par de años más en otro lugar. Conocimos otro sistema, el sistema estadounidense de hacer ciencia, o sea que estuve en Escocia primero y después en Estados Unidos, pero siempre con la idea de volver porque, bueno, nosotros nos pensábamos acá, ¿no? Pensábamos crecer y desarrollar nuestra familia en Argentina. De hecho, por suerte, con el programa Raíces eso se pudo hacer. Pudimos elegir a dónde volver, volvimos a Ushuaia y seguimos, digamos, construyendo en el camino que habíamos iniciado en los mediados de los 90 en Tierra del Fuego. En ese sentido, bueno, tuvimos, dentro de la mala suerte de la situación, tuvimos suerte, y no solo suerte, sino decisión política para repatriar investigadores que estaban en el exterior, que me parece que eso es fundamental para un proyecto de país como el que queremos para Argentina. Bien. Esa experiencia que tuvo en estas 2 universidades en el exterior, conociendo tanto el sistema universitario de estos países, el sistema científico, ¿qué aporte le da esa experiencia ahora a este cargo que tiene frente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego? Y yo creo que haber vivido una experiencia en el exterior te abre un poco la cabeza en algunos temas, te hace ver cómo funciona el sistema en otros lugares y te hace valorar las cosas que funcionan bien y que funcionan mal en tu sistema. Te pone en perspectiva, digamos. El sistema argentino es virtuoso en un montón de cuestiones, el sistema universitario argentino con la gratuidad, con el acceso que le da a una gran parte de la población, porque hay que reconocer también que no toda la población puede acceder al sistema, porque una cosa es que sea gratuito y otra es que tenga los medios para vivir mientras va a la universidad. Entonces es un tema que tenemos que trabajar, el del acceso a la universidad, pero estamos en un lugar mucho mejor que muchos otros países latinoamericanos, por ejemplo, y ni hablar, bueno, en Estados Unidos, donde uno tiene que empezar a ahorrar de que tu hijo nace para poder mandarlo a la universidad 18 años después. Entonces, en ese sentido, Argentina tiene parte de su sistema es virtuoso, hay otras cosas que tenemos que hacer mejor, pero entiendo que si priorizamos la educación, si priorizamos la investigación, si priorizamos la investigación también enmarcada en un proyecto de desarrollo del país, en necesidades territoriales, en cómo desde la ciencia se aporta esa mirada a tratar de resolver problemas y a plantear problemas a veces, creo que estamos bien. Creo que eso me aporta, poder valorar y no siempre pensar que en el exterior todas las cosas se hacen mejor, eso no es así, tienen sus problemas, todos los sistemas tienen sus problemas, y cuando uno toma decisiones políticas obviamente fortalece algunos aspectos y debilita otros. El tema es tomar esas decisiones y además que el país las pueda mantener en el tiempo, porque el sistema científico argentino es muy sensible y si tenemos 4 años como tuvimos, por ejemplo, con el macrismo que desarma un montón de cosas que se venían construyendo por una década, eso es un problema. Desarmar, como siempre se dice, es verdad, desarmar es más fácil que armar y tenemos que encontrar esos consensos, grandes consensos para llevar esas políticas adelante en el país por muchos años. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
Bien, ahí estaba este pequeño fragmento de la entrevista con el doctor Daniel Fernández, nuevo rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Digo nuevo porque hace poco asumió este nuevo cargo en frente de esta institución universitaria del sur argentino. Así que luego de terminar de escuchar este programa pueden ir a nuestro canal de YouTube y ver esta entrevista completa que pudimos realizar. Todavía nos queda mucho por compartir en este programa, así que vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir. Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas. Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades. Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario. Entrá en la web de la UNI, www.unbm.edu.ar, y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022. Una vez que la elegiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021. Te esperamos porque la UNI sos vos. Universidad Nacional Villa María. Pública, de todas, de todos. Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 22 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Como te contaba antes, esta semana se presentó este desarrollo en un consorcio entre el CONICET y 4 universidades nacionales. Es un alimento bebible a base de la proteína vegetal de la quinoa, y pudimos hablar esta semana con uno de los investigadores que es el director de este proyecto, de este desarrollo, nos contó en base a cómo se pensó este desarrollo y algunos otros detalles más. Así que hablamos con el doctor Emiliano Caquisu, investigador del CONICET en el Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús. Compartimos. Bueno, sí, estamos muy contentos de este lanzamiento de esta bebida innovadora, nutritiva, que hemos desarrollado, como vos bien dijiste, investigadores de CONICET, radicados en universidades de la provincia de Buenos Aires. Y creemos que es un gran aporte, no solo desde la ciencia hacia el sector productivo, sino también hacia la sociedad y sobre todo a mejorar la alimentación de la población, ¿por qué no? Uh-huh. Contanos algunos detalles del origen de esta idea, cómo fue el proceso de desarrollo, la articulación entre los investigadores de las diferentes universidades que formaron parte y de los organismos científicos que formaron parte de este proyecto. Bueno, en primer lugar, nació con un deseo de aportar un grano de arena desde lo que hacemos nosotros, investigación en el sector de alimentos. Era en este caso un grupo de investigadores con esta vocación de querer desarrollar cosas que sirvan para la sociedad. Esto es algo en común, ¿no? Y para plasmar esto pensamos en un producto y vimos la quinoa con gran potencial, porque la quinoa es un alimento nutritivo, ya todos lo conocen, con alto contenido de proteína, fibra, y además se consume en la zona de Sudamérica, particularmente en Argentina está en crecimiento, pero todavía lo vemos un poco diversificado, lo veíamos poco inserto en la alimentación argentina. Entonces lo que pensamos es tomar la quinoa, preservar su valor nutritivo, transformarla y volverla un producto de consumo directo, agregándole valor. Uh-huh. Entonces, en este desarrollo se nos ocurrió una bebida que llega bien, porque justamente coincide con una tendencia cada vez mayor de bebidas vegetales en el mercado, como las que se ven, y la quinoa no estaba presente, y creemos que es una excelente alternativa porque intuitivamente es óptima y queríamos un poco diversificar el consumo de quinoa de Argentina y masificarlo y que esté disponible en las góndolas. Uh-huh.
¿Qué diferencia tiene bueno, Viva es el nombre de este desarrollo, de este alimento bebible a base de quinoa? Como vos contabas, hay otros productos de origen vegetal. Me gustaría preguntarte qué diferencias tiene Viva con otros productos como pueden ser derivados de la soja, de almendras, entre otros productos de origen vegetal. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la quinoa se caracteriza por ser un alimento nutritivo y noble, digamos. Tiene particularidades que son diferenciales con respecto a las otras bebidas vegetales, por ejemplo, con almendra o castaña, obviamente que es otra matriz, porque la quinoa es un pseudo cereal, diferente a las características de los frutos secos, diferente a las características de la soja. Claro. Y en este sentido, digamos, el valor de la quinoa está en las proteínas de alto valor biológico, porque contiene todos los aminoácidos esenciales para el organismo, para su funcionamiento, para su crecimiento. Este es un primer punto. Además de poseer fibra alimentaria, este producto aporta fibra alimentaria, ¿no? Por un lado también lo hemos fortificado, y un punto también creo que de valor agregado es el hecho de que lo hicimos con quinoa agroecológica. Es un punto importante porque pensar la trazabilidad de la materia prima al punto de usar una materia prima en consonancia con el cuidado del ambiente. Y esto es una demanda cada vez mayor, sobre todo los jóvenes, y no tan jóvenes también, que tienen conciencia del cuidado, no solamente de comer bien, sino que de comer alimentos que estén en consonancia con el cuidado, ¿no? Por otro lado, no contiene sacarosa. Esto también es un punto de valor agregado. Es un desafío, obviamente, en las bebidas vegetales, pero vemos que en común tenemos con este sector que los consumidores de bebidas vegetales prefieren los sabores naturales, es decir, prefieren identificar el sabor del ingrediente base sin el agregado de otros componentes. Entonces hay un público para bebidas vegetales que quieren el sabor natural, además que viene bien el factor de que no contenga sacarosa para personas que tienen diabetes, glucemia alta o sobrepeso, ¿no? Otro punto importante es que no contiene alérgenos, no contiene ingredientes alergénicos. En este caso no contiene ninguno de los ingredientes que pueden llegar a ser alergénicos, pues, bueno, a diferencia por ahí de algunos frutos secos, del maní, por ejemplo. Y hoy en día, con la declaración de alérgenos, es un punto quizás que hay que tomar atención en ciertas personas. Y por último, como otros alimentos, no contiene componente TAC, es decir, que es libre de gluten. Y esto es importante para personas celíacas. Y tampoco presenta conservantes. O sea, es todo un combo de factores, algunos diferenciales, otros en común, que se asocian a esta categoría de nuevos productos basados en plantas y en proteínas vegetales. En el 2019 estuve viendo un poco antes de hacer esta comunicación, un poco de más de información acerca de esto. En el 2019 con otro grupo de investigadores, o no sé si serán los mismos que participaron del desarrollo de Viva, recibieron un premio sobre un proyecto también de un alimento, de una bebida vegetal a base de quinoa. ¿Es por ahí está vinculado con el desarrollo de este que presentaron esta semana? Es otro desarrollo relacionado al anterior. Obviamente que estaba basado en quinoa, pero es otro desarrollo, y bueno, en este caso está dirigido a un público multitarget de consumidores, es decir, para integrar a todo el núcleo familiar. Tiene componentes diferenciales, ingredientes diferenciales y fórmulas diferenciales con respecto a esa idea, ¿no?
Bien. Este desarrollo de la bebida Viva se da en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, y entiendo que se busca impulsar su consumo interno en nuestro país, pero también fomentar la exportación de dicho producto, ¿no? Sí, sería es una idea y sería una oportunidad genial para que no solamente el país pueda exportar commodities o materias primas, sino también productos elaborados, ¿no? Piensen que estos productos son muy valorados en Europa, en mercados como Estados Unidos, por consumidores que son exigentes, que son muy cuidadosos. Por ejemplo, en el caso, pasa en muchos productos, en el caso del orgánico, también. En este caso no es orgánico, pero ecológico. Entonces, estos productos derivados de la revalorización de cultivos andinos en consonancia con la tierra son muy apreciados en el exterior. Creo que pueden tener un potencial de mercado para la exportación realmente interesante. Uh-huh. En cuestiones para cerrar, ¿no? Este alimento es bastante versátil, podríamos decir, para poder incorporarlo a la alimentación de cualquier persona, ¿no? Por la versatilidad y el aporte nutricional que tiene. Exacto. Nosotros hemos propuesto para este producto un eslogan que acompaña un poco la campaña de difusión, que es "Tomala como más te guste". Claro. ¿Y esto por qué? Porque le queremos brindar al producto esa versatilidad para responder a la demanda de los consumidores más exigentes, con esa identificación de la quinoa, con aquellos que quieren consumir el producto con su sabor, llamémoslo original, sí. Y aquellos que quieren incursionar en este tipo de productos, y que bueno, por ahí lo quieren consumir agregándole canela, chocolate, frutas, mezclándolo con el café o agregándole un endulzante que prefieran. Es decir, le brindamos al consumidor la posibilidad de que haga, de que lo tome como exactamente como más le guste, ¿no? Y eso es interesante. Hay consumidores exigentes, las dietetitas que sí, incluso llamativo, que consumen más el sabor original que los sabores más modificados o con más componentes de sabor. Uh-huh. Esta es una realidad del mercado, por ejemplo, y bueno, hay que estar a esa altura, ¿no? Claro. Como desarrollador de esta bebida, ¿cuál sería tu recomendación para consumirlo como más nos guste? ¿Cuál sería tu recomendación? Eso va a criterio de cada uno. Yo creo que eso va según el consumidor al cual le estoy diciendo este mensaje. Yo diría que la prueben sola. Es un producto que se puede consumir perfectamente solo. O sea, no es necesario agregarle nada. A mí me parece que el sabor está muy bien logrado. Uh-huh. Y es equilibrado también respecto al paladar argentino. Entonces hay que tenerlo en cuenta, lo tuvimos en cuenta, porque la quinoa tiene naturalmente sabores herbáceos, ¿no? Y bueno, en eso equilibramos el sabor para que se pueda moderar ciertos aspectos, nosotros le llamamos el flavor, del sabor, el aroma, etcétera, para que sea bien recibido. Creo que los consumidores se van a sentir identificados. Hay en la composición un cuidado sobre la calidad nutricional, sobre el valor, sobre la composición, prestando atención a todos los detalles, ¿no? En esto había un trabajo muy insistente, pensando en este video original que decía al principio. Nosotros queremos que la población se alimente mejor, por eso también queremos que los alimentos envasados estén a esta altura, ¿no? También porque nosotros también somos consumidores. Claro. Así que estamos en consonancia, o sea, muy ensimismados con los mismos consumidores que somos también nosotros. Entonces somos también exigentes en este sentido, y fuimos exigentes a sostener cosas
que quizás no son habituales en el mercado comercial, y bueno, en esto destaco el aporte de la empresa, de empresarios que contribuyen a sostener estas ideas y a tener visión sobre el mercado. Para innovar es importante tener visión, intuición, ¿no? Y bueno, creo que fue un aprendizaje conjunto, cuando me preguntaste lo de la articulación de ambos sectores, en este caso del académico y industria, de poder aportar cosas en común que favorezcan tanto al sector productivo como también la idea original, ¿no? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí estaba la entrevista que realizamos esta semana con el doctor Emiliano Caquisu de la Universidad Nacional de Lanús sobre el desarrollo de Viva, esta bebida a base de la proteína vegetal de quinoa que realizaron las universidades nacionales y el CONICET. Ojalá que pueda llegar a todo el interior del país también, así todos podemos probar este desarrollo del sistema académico y científico argentino. Nos quedan algunas cosas por compartir en este programa, así que vamos a hacer otro corte más y ya continuamos con Data Universitaria Radio. El alcohol en tu cerebro reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito. Seguramente vas a pensar que a vos no, que tenés la resistencia necesaria para que lo que tomaste no te afecte. Pero créeme, te equivocás. Respeta tu vida y la de los demás. ¿Elegiste tomar? Elegí no manejar. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 22 del año 2021, ya encaminados al cierre de este programa, pero antes vamos a hablar de la extensión universitaria en el marco de la pandemia y este fortalecimiento a esta acción de las instituciones universitarias que van a recibir tras la aprobación de la resolución por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Para hablar de cómo se desarrolla esta acción universitaria en el marco de esta emergencia sanitaria, vamos a hablar ahora con la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja, Liliana Ortiz Fonsalida. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Liliana, en parte motiva esta comunicación hablar, en principio, de cómo está trabajando la extensión universitaria de la UNLAR en el marco de la pandemia. La extensión universitaria, la verdad, que ha tenido un rol preponderante acá en la Universidad Nacional de La Rioja. Desde el inicio de la pandemia estuvimos presentes. En principio era algo confuso porque, como a todas las pandemias, nos sorprendió. Entonces comenzamos con reuniones a ver de qué manera podíamos dar respuestas a las cantidades de cuestiones nuevas que se nos planteaban. Surgió el voluntariado universitario, creamos el problema conectar UNLAR, que era un problema nuevo claramente, que muchos estudiantes no tenían la manera de vincularse con las aulas virtuales. Entonces la universidad, a través de la Secretaría de Extensión, crea el programa Conectar UNLAR, que comenzamos a otorgar unos chips con algún poco de conectividad por un tiempo determinado. Luego comenzamos a generar espacios de conectividad comunitario, pidiéndole a la sociedad toda, a empresas o a instituciones que tuvieran espacios adecuados para tomar clases o para dar exámenes, que se anotaran, y desde la universidad se lo ofrecíamos a los estudiantes que les quedaban, que no tenían conectividad. Es decir, quizás había una estación de servicio que tenía un espacio que no lo estaba usando, porque al principio de la pandemia no había
confiterías, ni bares, ni restaurantes, entonces ellos adecuaban un espacio para que nuestros estudiantes puedan asistir allí, de forma tal que fuimos generando y creando maneras de resolver el problema acuciante en este momento. Y así la extensión universitaria estuvo presente de múltiples maneras con un equipo de voluntariado intenso, de no muchas personas que se podían movilizar, pero sí con muchos que colaboraban. Así que fue muy interesante esa tarea. Luego, poco a poco, comenzamos a generar todos los proyectos de extensión que eran presenciales se mudaron a la virtualidad. Eso también fue todo un proceso que nos llevó algún tiempo a adaptarnos. Entonces, todo lo que es asistencia, acompañamiento, formación y capacitación a adultos mayores, consultoría sobre género y diversidad sexual. Aparecieron también los proyectos de extensión que eran presenciales en los barrios, que tenían muchos componentes culturales. Comenzaron a virtualizarse durante el invierno pasado. Durante ya los últimos meses del año volvimos con una presencialidad escalonada, reducida, cuidada, a la presencialidad de estos proyectos. Muy importante la extensión universitaria en este marco para continuar estando cercanos a la sociedad, como es el objetivo de esta acción de las universidades, ¿no? Sí, tal cual fue muy importante poder dar respuesta y acompañar este momento tan, como te dije recién, que nos sorprendió a todos, pero estar atentos y siempre acompañando todos los procesos en el primer momento. También acompañamos a nuestros estudiantes a que vuelvan a sus hogares, ya que en la sede capital de La Rioja hay carreras como abogacía, medicina, que convocan a muchísimos estudiantes de otras provincias y de otras localidades. Entonces también acompañamos a que regresen a sus hogares. Acompañamos también buscando con banco de alimentos, asistencia alimentaria, porque muchos se quedaron tampoco sin la posibilidad de contar con algún trabajo que hacían en ese momento. Claro. La extensión universitaria estuvo presente siempre, ya que es el diálogo, es nuestra función principal, el diálogo con el territorio, el diálogo con las personas, con las asociaciones. Estuvimos presentes primero en esa emergencia, luego mudando nuestras tareas habituales y normales a la virtualidad. Por eso esta semana, a través de una resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias, el Ministerio de Educación formalizó la introducción del reglón de fortalecimiento a la extensión universitaria dentro del presupuesto universitario. En este caso, en la Universidad Nacional de La Rioja, ¿cómo recibieron esta noticia? La verdad que muy felices, fue una noticia muy grata que todas las universidades públicas tengamos ahora nuestro propio sustento para poder financiar las actividades extensionistas. Esto fue un impulso muy grande, porque realmente todo lo que se hace en nuestra universidad o lo que se venía haciendo no contaba con financiamiento propio, y esto exigía y se quería que se trabaje mucho para lograr convenios y que pronto los financiamientos vengan de las instituciones o de las asociaciones con las cuales trabajamos. Esto nos da un impulso diferente, nos posiciona y nos permite proyectar y nos permite ser de alguna manera alentar mucho a que la extensión universitaria se realice, ya no financiada muchas veces con los fondos de los directores de los proyectos, sino también ahora con el apoyo de la institución. Así que estamos muy contentos. También nos permite aquellos planes y programas que se querían de financiamiento para poder dar inicio. Esto es una posibilidad muy grande. Esta resolución, como decía, establece algunas líneas prioritarias para la aplicación de estos fondos, como su inclusión en trayectos formativos, su articulación con la docencia y la investigación y la producción académica en torno a la función de extensión universitaria, y también poder convocar a proyectos de extensión internos. En base a esto, ¿qué planes tienen en la Universidad Nacional de La Rioja?
hemos comenzado, la resolución detalla cuáles son las líneas de fortalecimiento prioritarias. Una de ellas son las becas. Entonces ya hemos hemos iniciado ya con las becas, 50 becas, de acuerdo a nuestro presupuesto y a lo que establece la normativa de la UNLAR, nos permite financiar un cupo de becas. También estamos convocando a proyectos de extensión con financiamiento propio, o sea, de esta línea de financiamiento que viene de Nación. Esas son las dos líneas que ya están funcionando, ya están en marcha, ya hemos puesto en acción en nuestra universidad. También en nuestra universidad tenemos la Secretaría de Extensión, tiene como parte de su áreas de cobertura y de incumbencias una sala médica La Toma, que realmente va a cumplir una función esencial en nuestra universidad, la viene cumpliendo y la debe seguir cumpliendo mucho más en este contexto de pandemia. Esto nos va a permitir fortalecer el área de la sala médica La Toma. Son dos universidades nomás que tienen las salas dentro del campus y nosotros somos una de esas universidades. Así que bueno, entre otras cosas, el área de deporte, de cultura, y también, por supuesto, vamos a generar todo un programa de capacitaciones para ver de qué manera fortalecemos la formación en extensión y también integramos las tres funciones, que es un desafío muy grande. Tenemos un programa un poco ahí suspendido, en espera, que nos va a permitir curricularizar la extensión previamente articulando con la academia y con la investigación. Ese programa lo podemos poner ahora en marcha a partir del financiamiento disponible. Realmente, bueno, son muchísimas las cuestiones que teníamos pendientes y que ahora las vamos a poder concretar. Bien. Buenísimo. Liliana Ortiz Fonsalida, secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria. Muchas gracias a vos y a toda tu audiencia. Hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí estaba la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja, Liliana Ortiz Fonsalida, para hablar de lo importante que es esta acción en las instituciones universitarias para estar mucho más cercanas al territorio, más allá de su oferta académica y lo que brindan a la sociedad en materia de formación educativa de nivel superior, ¿no? Es muy importante y fue muy importante y está siendo muy importante la extensión universitaria en el marco de esta emergencia sanitaria, con los voluntariados, con los programas de conectividad, como contaba Liliana, entre otras iniciativas que van siendo diferentes según el territorio en el que está inserta cada una de las universidades argentinas. Antes de cerrar este programa, como te contaba al principio, hemos publicado en nuestro canal de YouTube una nueva entrevista con un referente del mundo universitario, en este caso el nuevo rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el doctor Daniel Fernández. Compartíamos al principio lo que nos contaba sobre su historia como investigador, como científico, que tuvo que emigrar de nuestro país en el año 2000 y cómo fue volver a la Argentina algunos años después en el marco del programa Raíces. Bueno, en este sentido vamos a compartir otro fragmento más de esta entrevista
en el que hablamos de algunas definiciones de lo que fue el plenario de rectoras y rectores del CIN, el plenario extraordinario que contaba también al principio en las noticias, y esto de los desafíos de las universidades públicas en lo que será en algún momento, esperemos que llegue la pospandemia. Así que bueno, también en el sentido de ser una nueva autoridad universitaria, ¿cómo ve esos desafíos y cómo ve la pospandemia? Sobre todo teniendo en cuenta que uno de los mayores desafíos será pasar de esta virtualidad de emergencia en la que estamos inmersos ahora a una presencialidad escalonada o un sistema mixto o híbrido, también como se conoce, ¿no? Así que compartimos otra vez este pequeño fragmento de la entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández. Mira, viste, la situación de pandemia es un poco impredecible. Si bien uno puede ir viendo qué pasa en Europa e imaginarse qué va a pasar acá, tenemos como un cierto delay en las cosas que van sucediendo, pero no es exactamente lo mismo lo que pasa en los distintos países y en los distintos continentes. Así que tenemos una idea, pero también tenemos incertidumbre. Desde marzo de este año en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego comenzamos a hacer algunas actividades presenciales con todos los protocolos, especialmente de laboratorios, de esas carreras que necesitan una parte práctica muy fuertemente para poder consolidar lo que se ve teóricamente. Y bueno, eso va increyendo de alguna manera, así siempre cuidado y con protocolo, lo mismo que el trabajo más administrativo. Nosotros apostamos que en el segundo cuatrimestre eso se puede incrementar. Todas las universidades están pensando eso. En el plenario de rectores del CIN eso se vio claramente, y entonces pensando en conjunto cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo para que, digamos, no sea un retroceso con respecto a la mejora que hoy en día se estaría evidenciando un poco con respecto a la pandemia por la vacunación, bueno, por todas lo que hemos aprendido de cómo interactuar en los espacios con los protocolos adecuados. Hay que ser muy cuidadoso para que no sea una vuelta atrás. Y también hay, bueno, un montón de cosas técnicas que están en discusión, las nuevas variantes que llegan, qué hacer. Hoy en día, bueno, si uno abre los diarios, todas esas discusiones son de mucha actualidad. ¿Qué pasa con los viajes al exterior? Si cerramos o no cerramos. Muchas cosas como que van más allá de las universidades, pero bueno, las universidades tienen que tomar esas cuestiones y ver cómo las implementan hacia adentro para poder volver en parte a la presencialidad, porque es muy necesaria en la formación y es necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Hay toda una cuestión incluso que tiene que ver con la psicología nuestra, la interacción con otras personas. Pero bueno, con eso hay que ser muy cuidadoso y hay bastante interacción en el CIN para saber qué pasa en cada una de las universidades, cómo cada una va intentando retornar a las actividades que se puede retornar, y creo que de a poco se va a ir haciendo. Me queda una última pregunta antes de hacer un cierre más general. Preguntarle, dentro de esta situación de pandemia que ha cambiado muchos paradigmas a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel institucional, a nivel personal también seguramente, ¿qué cambios, qué aprendizajes le deja y nos deja, según su mirada, esta situación de emergencia, como docente, ahora como rector, al sistema universitario, al sistema científico-tecnológico? Qué preguntita. Bueno, no sé, hay muchos y habría que pensarlo quizá con un poco más de tiempo, pero hay toda una cuestión que tiene que ver con la virtualidad que tuvimos que a la fuerza ejercitar en este tiempo, que también nos hace repensar cuestiones de la presencialidad y la virtualidad. Por ejemplo, estando en Tierra del Fuego, nosotros, como prácticamente todos, creíamos que las reuniones solo se podían hacer de forma presencial, que si alguien no podía venir hasta acá, no podíamos hacer una conferencia compartida, o un montón de cosas que nos dimos cuenta que se pueden hacer virtualmente y que casi tienen el mismo impacto o más, porque uno puede juntar un montón de personas en distintos lugares compartiendo un espacio, y antes no lo pensábamos así. Pero también nos permite revalorizar la interacción, por ejemplo, con los estudiantes. Una cosa que todos los docentes añoramos es esa posibilidad de ver la cara de los estudiantes, de ver la reacción ante una cosa que uno explica, tener las preguntas
ahí mucho más a mano y mucho más frecuentes, que quizá en la virtualidad no se da. Con el tema de la gestión también vemos muchas posibilidades hoy en día. Estamos todos pensando en ir hacia expedientes electrónicos, en tener quizá una gestión mixta, virtual y presencial, que se puede articular. O sea que hay ganancias y pérdidas, obviamente hay muchas más pérdidas por las cuestiones de las vidas, de lo que nos pasa a todos, de los miedos. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la psicología nuestra, que se vieron afectadas y se siguen viendo afectadas, y no sabemos bien, por lo menos yo no tengo la capacidad de saber cómo saldremos de esta situación. Pero bueno, entiendo que tenemos que intentarlo, que tenemos que intentar tomar algunas de las cosas positivas que se dan, y bueno, y ver cómo revertir esas negativas, que son muchas y que nos impactaron fuertemente durante este año y pico de pandemia. Y vamos a ver cuando volvemos a una normalidad que nunca es tal, pero por lo menos a sentirnos más tranquilos, más cómodos en nuestras actividades diarias. En la vida tenés amigos de toda clase. Están los que te quieren y los que también te quieren ver destruido. Ver destruido. Quien te ofrece droga no es amigo, es enemigo. Hacé tu mejor elección. Hacé tu elección de vida. Contamos con vos. Contamos con vos. Tanta porquería, ¿pa' qué la querés? Tanta porquería, ¿pa' qué la querés? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí estaba este pequeño fragmento más que compartimos con todas y todos ustedes de la entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández, en el que habla un poco de estos desafíos que tienen las universidades públicas en lo que será en algún momento la pospandemia, y también esa pregunta que le hacíamos sobre cuáles son los cambios y los aprendizajes que nos deja esta situación de emergencia, tanto en lo personal, en lo institucional, en lo político, en lo académico, en diferentes niveles, y bueno, ahí estaba su respuesta. Bueno, muy interesante el programa que hemos compartido. Sin duda esto que planteaba de los desafíos, todos debemos tener miradas diferentes, por supuesto, porque es algo muy subjetivo, pero sin duda es que a nivel universitario una de las cosas que va a quedar para después en la pospandemia, si es que llega en algún momento la pospandemia, es el tema de la virtualidad. Cuántas bondades que tiene la virtualidad, pero cuánto que hace falta pulir y mejorar para que realmente la virtualidad permita que todos y todas podamos estudiar en la universidad. Según algunos datos que compartíamos programas anteriores, la deserción no fue tan alta en las universidades, pero sin duda es que el tema de la conectividad, de el acceso a las herramientas tecnológicas, ya sean computadoras o celulares, ha sido una dificultad para la comunidad universitaria, desde estudiantes a docentes, a no docentes. Y será seguramente un punto importante a mejorar para los próximos años. Para este año, si es que tenemos que continuar algunos meses más pasando por esta virtualidad de emergencia en la que estamos hoy, vale remarcar que es una virtualidad de emergencia, porque no están dadas las condiciones a nivel regulatorios para que se desarrolle completamente en la modalidad de educación a distancia, pero por el marco de la pandemia y no poder realizar muchas actividades de forma presencial en las universidades, en los edificios de las universidades, nos estamos desarrollando a través de la educación a distancia. Muchas universidades ya están planteando algunos protocolos de regreso para los próximos meses, seguramente, obviamente para el segundo cuatrimestre, algunas para el mes de octubre, algunas para más adelante, noviembre, y obviamente seguir llevando adelante algunas instancias presenciales de carácter práctico, ¿no? Para aquellas carreras que requieren de esas actividades prácticas para poder certificar algunos saberes, carreras como algunas ingenierías, carreras de la salud y demás. Pero por supuesto,
que pensando en esa pospandemia, si es que llega en algún momento, esta nueva normalidad que tendrá como una de las protagonistas a la virtualidad y a los sistemas de educación a distancia. Bueno, serán temas que tendrán que tratar las autoridades de las universidades y de los gobiernos, ¿no? Muy interesante el programa que hemos compartido. Hablábamos también con el doctor Emiliano Caquizo, compartíamos la entrevista que hicimos con él sobre el desarrollo de esta bebida a base de la proteína vegetal de la quinoa, un desarrollo entre varias universidades, la Universidad Nacional de La Plata, de Quilmes, de Lanús, de Luján y del CONICET, un desarrollo realmente muy importante, muy innovador, que se va a insertar en el mercado argentino y que ojalá pueda llegar también a todo el país, a todo el interior del país, para poder todos probar y consumir este desarrollo argentino que es muy importante que se impulsen en mayor medida. Y también lo que hablábamos en este último bloque con la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja sobre la importancia de esta acción que realizan las instituciones universitarias, que realizaron históricamente, pero que en este marco de emergencia y de pandemia ha cobrado también una importancia, una gran importancia para mantener ese acercamiento entre la sociedad, entre el territorio y las instituciones universitarias y toda la comunidad universitaria, ¿no? Desde los voluntariados, de diferentes programas que se venían realizando y que pasaron a realizarse de forma virtual. Entra aquí nuevamente la virtualidad, como hablaba recién. Bueno, muchísimas gracias como siempre a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial. Hace poco cumplimos un año de este ciclo radial. Esta es nuestra segunda temporada, nuestro segundo año con este programa, así que estamos muy, muy contentos. Como siempre, invitarlos a todos y a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, @datauniversitaria, en Twitter, @DTuniversitaria, en Instagram, @datauniversitaria. Es que nos suscriban a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde siempre pueden volver a escuchar estos programas de radio y ver y compartir esos otros contenidos complementarios que tenemos, como la entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que pueden ir a escucharla luego de que terminemos aquí. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos. Nos encontramos, como siempre, a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.